Sabe que estoy muy feliz de estar con ustedes. Han sido días muy hermosos al iniciar este año 2012. Y mucha gente ha recibido que este 2012 es el año del gobierno de Dios, el año profético, el año apostólico. Yo recibí que este año es un año de mucho clamor, de mucha oración, de mucha vigilia, de mucho buscar el rostro de Dios. Y le pedí al Señor una palabra particular para los servidores, y la tengo. Y le voy a rogar que abra el libro de Hechos. Aleluya. Los saludo a todos con mucho cariño. No sé si las luces se quedan así sin encender, apóstol, o se encienden para que ellos vean las Biblias. Ahí está. Gloria a Dios. Libro de Hechos, ¿tiene el libro de Hechos? Si no trajo Biblia, haga algo, pero busque una Biblia, por favor. Porque no vino una reunión de entretención, sino una reunión apostólica, profética, magisterial, para crecer en su ministerio y recibir la palabra de Dios. Hechos capítulo 1. Amén. ¿Estamos? Solo un hermano está y los demás no están. ¿Estamos? Hechos 1. Muy bien. Dice así: en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Léalo conmigo. En el primer tratado, ayúdeme. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién será el que dice en el primer tratado hablé? Y como usted es un siervo de Dios y en medio nuestro hay gente que conoce la palabra, pues usted sabe que él es Lucas. Diga por favor conmigo, el escritor del tercer evangelio. Y el primer tratado, pues es el evangelio que va dirigido a Teófilo, que vale la pena venir al evangelio de Lucas y meditarlo un poquito. Quisiera leer el capítulo 1 del evangelio de Lucas, de un médico que llega a conocer al Señor, de quien Pablo va a hablar de él en varias de las epístolas, como el médico amado. Veo mucha gente sin Biblia, veo mucha gente que quiere servirlo sin Biblia, no sé qué así me siento. ¿Ya tiene Lucas capítulo 1? Veámoslo. Dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Predicado varias veces y aquí lo prediqué. Y hoy que vamos a hablar algo sobre los servidores. Qué terrible ver en el evangelio de Lucas a muchos que tratan de hablar de las cosas ciertísimas sin autorización. En el libro de Filipenses dice que muchos le sirven al Señor insinceramente, por ganancia deshonesta, por competencia.
Esa clase de servicio, dice el libro de Segunda de Corintios, será una clase de servicio que nunca subirá al cielo. Y lo terrible es que vamos a estar ante la presencia de Dios, dice Segunda de Corintios, y vamos a dar cuentas de lo que hicimos en el cuerpo, ahora sea bueno, ahora sea malo. Todo ministro vamos a comparecer ante el tribunal de Dios, dice Romanos 14. Y Pablo habla en Romanos 14 y dice: por eso es que, poseído de ese temor, quiero serle agradable, porque sé que voy a comparecer ante el tribunal de Cristo. Ahí se van a leer los libros 1, 2, 3 de todas nuestras palabras. 2, de todas nuestras acciones. 3, de todas nuestras obras. Por tus palabras serás justificado, o por tus palabras serás condenado. Ya en el libro de San Mateo, después que el Señor usó un muy buen tiempo, llega en el capítulo 7 en decir: aquel que oyó mis palabras pero no las guardó, lo compararé al hombre insensato. Oh, hay un hombre insensato. Y ese hombre insensato sirve, desafortunadamente, como un modelo de lo que no se debe hacer. Pero aquel que oye mis palabras y las hace, lo compararé al hombre prudente. Oh, hay un hombre prudente. ¿Quién será el insensato? Como la Biblia se enseña sola, ¿no? Neciamente has hecho. ¿Por qué comiste del árbol que te prohibí? Locamente has hecho. Se complace Jehová más en la obediencia que en los sacrificios. Se le dijo a otro hombre que no fue prudente. Ese fue el primer rey de Israel. Locamente has hecho. Jehová te quitó el reino y se lo ha entregado a otro que es mejor que tú. O el ministerio se puede perder, sea rey, sea sacerdote en el Antiguo Testamento, o haya sido profeta. En el Nuevo Testamento, este hombre tuvo parte en este ministerio y apostolado, pero se fue a su destino. Está hablando de Judas. Decir que se sirve al Señor porque se habla del Señor con un espíritu, no el espíritu de Dios, de obediencia, de mansedumbre. Es lo que dice el apóstol San Pedro en la segunda carta: el juicio comenzará por la casa. ¿Quiénes iremos a ser los primeros que vamos a ser puestos en la balanza? Sino los apóstoles, y luego los profetas, y luego los maestros, y luego los que sanan, y luego los que administran, hablando de los evangelistas, de los pastores, los ancianos, por supuesto, los diáconos, todos, los músicos, quienes trabajan en X área en el sagrado ministerio. Compareceremos ante el tribunal de Dios. Por eso, bendito sea Dios por esta tarde, 11. Recordemos que 11 habla de empezar, pero recordemos que 11 habla de sacrificio,
José, el 11º hijo, en donde empezó para Israel una preciosa obra de ser conocido como el pueblo diferente a las demás naciones, porque Dios la había elegido e irrevocable su elección, dicen las Escrituras. Hoy es un lindo día, una linda tarde para que nos examinemos en nuestros caminos y nos probemos a nosotros mismos. No vaya a ser que corramos en vano y engendremos, porque de todo lo que hacemos habrá fruto, pero para la carne. Hijos de nuestras ministraciones que no lleven el espíritu correcto, como Lucas, que dice, respaldado por el Espíritu Santo, en el primer tratado hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Ponga atención. En Lucas capítulo 1 dice, muchos trataron de poner en orden las cosas ciertísimas. ¿Dónde quedaron esos escritos? ¿A quiénes impactarían esos escritos? La única palabra que impacta no es la palabra de Herodes. La única palabra que impacta no es la palabra de un Teudas, no es la palabra de otro llamado Judas. La única palabra que permanece para siempre es la palabra de Dios, en la boca de los que le temen, en la boca de los que le aman. Ya hubiera dicho amén. En la boca de los que le buscan. Porque hay gente que la habla, quizás porque Dios se las delegó y un tiempo caminaron bien, pero ya no se cuidaron a sí mismos. Entonces dice el libro de Reyes, veo que la palabra de Dios es verdad en tu boca. La palabra de Dios es verdad, siempre es verdad, pero en la boca de algunas personas se oye como que no fuera verdad. Pero en la boca de ese hombre llamado Elías, la palabra de Dios, que es verdad, se oía con el signo, el símbolo, el distintivo. Es verdad. Es realidad. Amados de mi corazón, Dios nos citó, y lo estoy segurísimo que nos citó para este 11, en esta primera reunión, para que nos preguntemos, Dios, ¿yo seré del montón, Dios, o yo seré de los que pongo los ojos en el hombre prudente? ¿Quién es el hombre prudente? El único y sabio Dios, Jesús, el único que vivió la obediencia perfecta, en quien el Padre siempre tuvo su delicia, el que sí construyó la casa a precio de morir para hacer el fundamento a la gloria de vencer en la muerte cualquier clase de amenazas que se levantaban en contra nuestra para cauterizar nuestra conciencia y hacernos servidores fatuos. Pero venció en la cruz, derramó con pasión su vida, Él se entregó, derramó su sangre para hacer de nosotros un pueblo celoso de buenas obras y hacer de nosotros un sacerdocio, que no fuéramos un sacerdocio caduco, que no santificara al Señor, sino para hacer de nosotros un sacerdocio santo, que pudiera ser ungido por la gloria del sacrificio, por la gloria del derramar de su sangre, al ser santificados y ungidos en la verdad del peso del sacrificio,
que está vivo. La victoria de Cristo en la cruz sigue siendo viva. Los demonios jamás podrán vencer la gloria de ese sacrificio, aunque sucedió hace más de 2000 años. La eficacia de la gloria del sacrificio sigue destruyendo al diablo, sigue destruyendo las potestades, sigue destruyendo los gobernadores, sigue poniendo en público y en vergüenza cualquier nombre que se nombra, sigue diciéndole a cualquier estructura de rebelión: calla, enmudece. Yo vencí la muerte, yo vencí la desobediencia, yo destruí al hombre de pecado, yo vencí el pecado que tanto daño les hace a los seres humanos, y al resucitar yo les entregué mi vida nueva. Ellos tienen herencia juntamente conmigo a la inmortalidad. Hemos entrado al día de la eternidad, hemos entrado a la inmortalidad. La carne no se enseñoreará de nosotros, a menos que voluntariamente queramos quitar los ojos del techado y querramos ir paulatinamente enamorándonos del insensato. Pero Dios nos ha reunido para llamarnos la atención, para Él silbar con su címbalo bendito y tocarnos la fibra del corazón y decirnos al corazón: salid de en medio de ellos, pueblo mío, no toquéis lo inmundo. No sirvas jamás, ni por competencia, ni por ganancia deshonesta, ni insinceramente, sino examínate a ti mismo y mira de quién vas a hablar. Vas a hablar de una institución, vas a hablar de una liturgia, vas a hablar de una metodología, vas a hablar, ¿qué les puedo yo decir?, de minutas. O vas a hablar de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿De quién va a hablar usted? ¿Aló? ¿De lo que Jesús comenzó a hacer? ¿Aló? En el cuarto evangelio leo y digo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Con todas las cosas que comenzó a hacer, por Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Señor, entonces me tengo que ir a la eternidad. Y ver en las Sagradas Escrituras salmos benditos que me hablan del Dios eterno. Sus caminos fueron desde la eternidad. Cabalga Jehová sobre un querubín. Tengo que irme, por ejemplo, a los Proverbios y ver: Jehová me poseía desde el principio, con Él estaba yo, era su delicia de día y de noche. Cuando le estaba ordenando todo, ahí estaba yo. Cuando daba su orden, con Él estaba yo. Y yo formé la tierra, y con un compás la tracé. Bendito el que se enamora de Jesús. Bendito el que no tiene ojos para nadie más. Ayúdeme y diga conmigo: ¿y cómo me puedo enamorar de Jesús? No, pero dígamelo bien. A través de los ministros autorizados, que fueron testigos oculares del impacto de la gloria del Evangelio, que no es una filosofía por arte compuesta, del impacto de la gloria del Evangelio, que no es una religión como las demás religiones, con el impacto de la gloria del Evangelio, que no es un costumbrismo: no manejes, no gustes, no toques, no tientes. El Evangelio es la vida de Dios derramada por el Espíritu Santo en base a 66 libros que nosotros los llamamos la Biblia, que desde el Génesis capítulo 1, versículo 1 hasta Apocalipsis solo tiene un mensaje, y ese mensaje es Jesús. Jesús, Jesús, el Señor de la gloria, el que nos da vida y vida en abundancia, y siempre ha tenido un remanente de hombres y de mujeres que no han doblado sus rodillas a los Baales, de hombres y de mujeres que no dejan el camino estrecho y la senda angosta, de hombres y de mujeres que han sido fieles testigos y ministros de la palabra, y que han tenido hijos como Lucas, que les enseñan con el ejemplo, y les enseñan con el temor, y les enseñan con la santidad,
como Pablo habla en la carta a los Corintios y dice, porque Tito y yo hemos procedido con el mismo espíritu de santidad. Ayúdeme, diga por favor conmigo, pero fuerte. Quiere decir que si un maestro opera con el espíritu de santidad y el discípulo no quiere someterse al mismo espíritu que tiene su enseñador, su maestro, su tutor, su padre, su instructor, si no se pone en la misma línea, aunque el padre haya sido hermosísimo, el mejor de los padres, el mejor de los maestros, ¿quién mejor que Jesús como maestro? Sin embargo, muchos dudaban en el momento de la resurrección. Judas lo negó. ¿Quién mejor que él para enseñar las glorias del Padre? El hombre sensato, el hombre prudente. Sin embargo, mucha gente decía, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y decían, danos pan, y entonces te vamos a seguir un día más. Y él no venía para llenar vientres, ni venía incluso para sanar nada más enfermos. ¿Por qué le serviría a alguien estar totalmente sano e irse al infierno? Estar totalmente próspero e irse al infierno. Él vino para enseñarnos al Padre y para vivir debajo del abrigo del Padre y de la sombra del Padre. Benditos los que saben atesorar las únicas oportunidades que en la vida se presentan. Cuando sus padres, sus madres ministeriales le dan el pecho. 1 Tesalonicenses capítulo 2. Les enseñan los primeros pasos en la gloria del Evangelio, que no son lecciones. No es lección número 1, lección número 2, lección número 20, lección número 100. Se graduó. Le copió al otro todas las respuestas, pero se graduó. No, el Evangelio es la vida de Dios, que impacta a la persona que sabe aprovechar las oportunidades. Como dice el Salmo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y entonces el libro de Hebreos dice, en el tiempo de Moisés, el pueblo de Israel que salía de Egipto endureció el corazón. Y Moisés le enseñaba a ese pueblo los estatutos, las normas, los preceptos, las ordenanzas, las leyes. 6 cosas habla. Sin embargo, el pueblo se endureció. Y al endurecerse, entonces Jehová juró y dijo, no entrarán a mi reposo. Un pueblo que 40 años vieron su gloria, pero endurecieron el corazón. No tomaron la ventaja que tomó Josué. No tomaron la ventaja que tomó Caleb. Se puede tener el mejor ministro como un padre, como un mentor, como un instructor. Padre, 2 mentor, 3 instructor. Y llegar a ser de los muchos. Oír al que clama y dice, hay un tremendo lugar de reposo y hay una tierra de promesas para ti. Hay una heredad que es tuya. Hay un lugar en el destino y en el propósito de Dios, en la economía divina que Dios la diseñó para ti. Si vives en el atesorar de tus mentores, como lo hizo Lucas, tú entrarás a tu heredad y conquistarás la tierra que Dios destinó para ti. Y quedará un memorial eterno. Lucas entró a su heredad. ¿Cuál es la heredad? Ayúdeme, declárelo fuerte, por favor. ¿Cuál será mi heredad? Yo soy tu heredad. ¿Quién? Jehová es tu heredad. ¿Por qué, Evanomayo? Porque tú eres sacerdote. Y Jehová es la porción de los sacerdotes. Yo soy tu heredad. El gran yo soy es tu herencia, es tu porción, es tu parte. Claro, con Él tú eres coheredero. Pero de nada serviría tener lo segundo y dejar lo primero. Tu heredad es Él.
conocerlo, palparlo, degustarlo. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, eso os anunciamos, porque la vida se manifestó. Y eso es lo que os anunciamos, para que vuestro gozo sea cumplido. Ayúdeme, declare conmigo, pero fuerte: ¿cuál será la heredad de Lucas? Teófilo. Y dentro de la heredad de Lucas estamos todos aquellos que hemos sido bendecidos cada vez que estudiamos el tercer evangelio. ¿Cuántos han sido bendecidos cuando estudian el tercer evangelio? Solo una mano. Bendito Jehová. 2, 3. ¿Y las demás manos? ¿Ah? ¿Cuántos han sido bendecidos cuando estudian a Isaías, a Jeremías? ¿Aló? A Ezequiel. ¿O usted no estudia la Biblia? Voy a ser bien drástico. Y quiere danzar, pero no estudia la Biblia y se expone a ir enfrente de las potestades, porque el que danza, libro del Cantar de los Cantares, es Jesús para destruir montes y valles. Libro de Sofonías, Él danza en medio de ti. Eres alguien que danza no para hacer una coreografía, lindo el movimiento, no, son actos proféticos. Si Él está operando a través de ti, si no está operando a través de ti, podrás hacer la mejor danza y la manita, pero no pasará nada. Pero si es Él, porque lo conoces, porque intimas con Él, porque tu estilo de vida es para Él, porque todo lo que comes o dejas de comer lo haces para Él, porque sabes que no pasas al frente solo para llenar un pedacito, porque sabes que no eres un ministro solo para 2 servicios el día 11, sino que Dios te compró, te trasladó del reino de las tinieblas, que ese es su hermano Byron, te sacó las raíces del hombre insensato y te metió las raíces en el hombre sensato, te perdonó, te trasladó del reino de las tinieblas. Perdonar, trasladar. Tus raíces nunca más estarán en Egipto, tus raíces estarán en la tierra que yo te prometí, tus raíces estarán en el monte de Sión, tus raíces estarán en la casa de bases firmes. Te trasladé, te metí, te hice uno conmigo. El que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Aleluya. Hoy Dios, 2011, va a empezar a gritar el canto del lagarero, dice el libro de Isaías. Por favor, amados ministros, apóstoles, lean Isaías 63 como devocional, no ahora, no, pero háganlo como devoción esta noche. 63, antes del 64, porque en el 64 se abren los cielos. Jehová va a empezar a cantar el cántico del lagarero, del lagarero sobre Argentina. Oye bien, Villa María, cuando cante el cántico del lagarero es porque quiere hacer venganza sobre sus enemigos, es porque quiere decirle a cualquier enemigo que se ha levantado en esta nación: ¿me quieres destruir a mis jóvenes? Mía es la tierra, mía es su plenitud. ¿Me quieres destruir a mis gobernadores de la nación? ¿Me quieres destruir a los que sirven en la obra de Dios? ¿Me quieres llevar a los que sirven en la obra de Dios a pecados de mal manejo de los recursos míos? ¿Me los quieres hacer ladrones? Gente que no sepa administrar bien mis tesoros. ¿Me los quieres contaminar? Voy a brincar con el cántico del que pisa el lagar, Salmo 78. Y lo voy a hacer para sacar a mis saetas bruñidas, los que yo guardo, los que yo me escondo para mí mismo, los que viven metidos en mi secreto. Salmo 25, verso 14. Los que están en lo reservado de mi morada, a eso los voy a sacar, cantando el cántico del que pisa
pisa el lagar y voy a sacar mis saetas bruñidas. Los que no hacen pacto con la carne, los que hacen pacto conmigo, a esos, Salmo 50, los voy a reunir. Llamadme a mis escogidos. Y los reúne para gozarnos. Diga por favor conmigo fuerte: para regocijarnos, para gozarnos, para que nos reunamos con alegría, no para que nos reunamos como cualquier reunión ministerial, toda pedante. Ya vino el apóstol. No, yo no veo al apóstol así. Yo veo al apóstol intercediendo en el monte, venciendo sobre toda tentación. Yo veo al apóstol esperando el tiempo del Padre. Y veo al apóstol entrando a su sinagoga, en donde, como era su costumbre desde niño, tomaba participación desde los 12 años en adelante. Sinagoga significa asamblea. Yo lo veo sereno, precioso, humilde, manso. Los niños se le acercaban. ¿Se acerca un niño a alguien intocable? Se acerca un niño a alguien que tiene tantos guardaespaldas, que vive un albur, así un albur, una obra ficticia. O los niños se acercan a alguien asequible, sereno, bondadoso, paciente. Las personas que la vida las había golpeado en inmoralidad se acercaban a él. Una mujer, dice Lucas, que cuando supo que en su ciudad estaba Jesús, no lo pensó dos veces. Estaba en su ciudad Jesús, y aunque estaba en la casa del fariseo, esa mujer corrió detrás de sus pies, derramó un frasco, ungió sus pies con lágrimas. Lo que nunca nadie sucedía en una casa, lo hizo ella. Se quitó el manto de la cabeza. Nunca. En las costumbres del cercano oriente, jamás, nunca, a menos de que fuera su padre, o a menos de que fuera su esposo. Cantar de los Cantares. Ella se ha quitado el velo y él le empieza a decir: tu cabello es como la manada de cabras, tus ojos la perfección colocados, tu nariz le vio el rostro, tus labios como el hilo de grana. Y el fariseo la empezó a ver y empezó a criticarla, pero ella estaba delante de su Señor, de su Redentor, de aquel a quien el Padre le ha dicho: te entrego todo el dominio en el cielo, en la tierra. Todo lo que está en los cielos y todo lo que está en la tierra, visible o invisible, Colosenses capítulo 1, te lo entrego a ti. Y pondré un sello en los que te van a servir. Y los que te van a servir serán buenos hijos, que aprenderán de los que son autorizados, de los ministros de la palabra y de los testigos oculares. Y te despertaré el espíritu y te haré diligente. Ayúdeme, declárelo, dígalo por favor conmigo fuerte: diligente. No, pero dígalo bien, así que se oiga, hasta que los que están ahí viendo la grabación digan: aleluya, qué gente más viva. ¿Sí? Una vez más: maldito, me asusta Jeremías, el que fuere negligente con la palabra de Jehová, con la espada. Maldito el que hiciere negligentemente la obra de Jehová. Jeremías.
me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, escribírtelas a ti, de todos mis hijos ministeriales, excelentísimo Teófilo, Espíritu Santo me pone que no he aprendido en vano, que la fe una vez dada a estos testigos oculares y ministros de la palabra, que ha caído sobre mí la impartición y que me despierte el Espíritu. Declare por favor conmigo, ¿qué significa despertar el Espíritu? Dígalo así más inquisitivamente. Que no quieres morar en Egipto, papaito. ¿Qué es Egipto, hermano Mayron? Servidumbre, cautividad. ¿Y se puede tener un ministerio en servidumbre? Claro que sí. Gálatas capítulo número 1 al capítulo 6. Yugo de servidumbre. Otro evangelio. Cansancio, tedio. Apúrese que tenemos que ir a la reunión. Otra vez tener que ir a hacer ladrillos. Cuando los ángeles al fuego flameante ejecutan la voz de su precepto. Pero si Él despierta el espíritu, no desearemos nada de la esclavitud, la religiosidad, la agar, religiosidad, esclavitud. Todo lo que desearemos será cuando vendré y me presentaré delante de Jehová. Le digo varios secretos que le van a ayudar en el ministerio. ¿Aló? ¿Se los digo o no se los digo? Sea el primer adorador. Si en su ministerio la reunión empieza a las 8:20, dicen acá, no llegue a las 20:30, así con ojos de policía que quiere ver en quién se pasa el semáforo en amarillo. No, la unción desciende de la cabeza. Parece que no le gustó. Pero ¿quiere un secreto? ¿Aló? Reúnase con la gente que de veras vive la palabra. ¿Quiere un secreto? Delegue lo que tiene. Con personas que le sacan lo que usted tiene. Como Teófilo, que provocó a Lucas que se cuidara tanto que le escribió un tratado, una tesis. El tercer evangelio donde más están las características del Hijo del Hombre. Y siguió con tanta hambre ese hombre llamado Teófilos, que tuvo que escribirle un segundo tratado. En el primer tratado le entregó un legado. En el segundo tratado le entregó otro legado. Una palabra final. Véngase al libro de los Hechos, por favor. ¿Está conmigo, hermano? Dice, en el primer tratado, diga por favor conmigo, la primera tesis, el primer documento, ayúdeme, la heredad de Lucas. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé. No de lo que muchos trataron de poner, no. Yo hablé lo que me enseñaron los ministros oculares que llegaron a ser ministros autorizados. Yo hablé de aquello que con diligencia investigué. Como cuando una mujer le dijo a su esposo, míreme por favor, ese santo
varón de Dios, que pasa por nuestra casa, bueno fuera que lo provocáramos a que se quedara. Hagámosle un aposento con paredes, con una cama, con una silla, con una mesa, con un candelero. Que la gloria de Jehová permita que las personas que están discipulando disipulen de las cosas ciertísimas que cambian sus vidas. Diga por favor conmigo que ya no tienen nada de Egipto. El evangelio no es servidumbre, el evangelio es libertad, no libertinaje. El evangelio es gozo. Diga por favor conmigo, es como el águila que vuela, ni siquiera mueve las alas. Ni siquiera las mueve. El viento la lleva. 150, 160, 170 para las personas que conocen esas velocidades. 180, 190, 200 kilómetros por hora. Y ni siquiera suda. Se desliza en esos aires que se llaman jets. Y ella. Así nos llamó Jehová a ser ministros del nuevo pacto, a no inventar los vientos que hinchan, dice Pablo, hinchados, que ni saben lo que dicen, para quienes habrá mayor condonación, que hablan de la ley, pero ni siquiera entienden, nunca han tenido un encuentro genuino con el Dios que hace que venga pavor a los huesos, no se examinan, no se escudriñan. Piensan que el ministerio es como sembrar soja, como cuidar o lavar coches, como hablar de cualquier filosofía que se lee en un libro y se sigue un manualito. El evangelio es la voz de Dios a través de Jesús. Él es el que habla, Hebreos capítulo 1. Y Él autoriza a los que fueron probados y salieron aprobados. Y yo tengo la impresión que Él tiene en su molino a algunos de ustedes. Y tengo la impresión que el que estoy hablando va a traer a otros de ustedes a examinarse más. Y tengo la impresión que a otros de ustedes los va a traer a aprovechar mejor a sus discipuladores. Y tengo la impresión que a otros de ustedes los va a estimular y les va a decir: Teófilo, bien, estás dejando todo por lo más importante, te voy a salir al encuentro. No solo te voy a hablar del primer tratado, te hablaré del segundo tratado. Y el segundo tratado es la experiencia de Lucas en el recorrido de lo que fue el derramar del Espíritu Santo. Ayúdenme, por favor, pongan atención. Uno, ayúdenme, a la iglesia en Jerusalén. Ayúdenme. Verla. Escribir el capítulo 1. Cómo por 40 días estuvo Jesús con esos testigos oculares que Él había escogido. Ya lo escribió. Cómo le dio mandamientos sobre el Espíritu Santo. Y esos mandamientos hablaba solo del reino de Dios. Hoy yo los bendigo delante del Señor, para que usted no vaya a ser un ministro fraudulento, para que usted no hable de otro reino, para que usted hable solo del reino de las luces, donde dice Revelación 21 y 22, de ese reino glorioso, que la única lumbrera es Dios y la única gloria es Cristo, que el único templo es Él mismo,
que de su trono sale el río de vida. Así lo bendigo en el nombre de Jesús. Que usted hable del reino, no porque leí un librito moderno que habla de paradigmas de reino. No. Usted habla del reino porque usted conoce al rey. Usted está con el rey. Cuando le preguntan a usted, mire, ¿y qué es su amado? ¿Y qué es su amado? Más que otro amado, usted diga, porque lo vive, porque participa, porque palpa, porque lo conoce. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Su cabeza es como el oro, sus cabellos son negros como el cuervo, sus ojos a la perfección colocados. Oh, mi amado es como el cervatillo. Mi amado Jesús, Él es poderosísimo. Desde la mañana me hace vibrar el corazón. Al mediodía no quiero más sino estar con Él. Por la tarde lo que anhelo es que me escudriñe, me examine y tener tiempo con Él. Por la noche mi alegría es estar con los que dicen, a la casa de Jehová iremos. Estar con Él y ver las obras poderosísimas que Él hace. Como a esos que les habla y les da mandamientos por el Espíritu, les quita el espíritu de curiosidad. Diga por favor conmigo, el espíritu de curiosidad. Restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Jesús, tú nos darás a comer del árbol del conocimiento o nos darás a comer el árbol de la vida. Harás de nosotros ministros que hablen tanto de lo que no entienden o no entienden ni viven, o harás de nosotros ministros que solo hablen lo que tú hablaste y lo hablan sin hablar. Acabo de estar en la fiesta de Jesús, muchos de ustedes lo saben. Y lo último, cuando me despedí de los apóstoles que ya vienen en camino, que Dios permitió que llegaran allá y que les envían saludos. Uno de los hermanos que el Señor eligió para que tuviera una participación dijo, a mí me predica, y habló de un ministro, hijo, que está luchando con una enfermedad, solo verlo me predica. Nos bendiga Jehová el día de hoy y nos impacte, nos libre de ser de los muchos y nos conceda ser de los hijos amados. Diga por favor conmigo, de los hijos unánimes. Declárelo por favor. Que tus mentores, que tus instructores, que tus padres o que tu padre pueda decir de ti en un momento determinado, a nadie tengo tan unánime. Que como hijo a padre hace la obra de Dios como yo. Muchos buscan lo suyo propio, pero este busca lo que es de Cristo. Por eso, iglesia bendita de Filipos, a ese espero enviaros, para que fortalezcas vuestro ánimo, y cuando lleguen, trátenlo como a mí mismo. Digan amén. Personas que no tienen nada de servidumbre, y diga por favor conmigo, y nada de inmundicia. Personas que no tienen el espíritu de Babilonia, inmundicia, incircuncisión, inmundicia, confusión. Personas que viven como estrellas, personas que su actitud familiar es una actitud limpia, pura. No digo que no tengan alguna aflicción de la carne en la familia, no digo que ya sus hijos son 99.99 ángeles. ¿Cómo están sus hijos? Ángeles. ¿Por qué? Porque se llama Ángel. Miguel Ángel el primero, el otro Ángel Miguel, el tercero Ángel. No. Hijos de carne y hueso, pero un Dios que honra a los que le honran, un Dios que hace pactos, un Dios que dice en el Salmo 89, por cuanto temblaste a mi palabra, yo no raeré tu casa, sino que yo pondré mi pacto contigo, y si tus hijos no quisieren caminar delante de mí, no los raeré, sino que por amor a ti los disciplinaré y les pondré mi pacto, y hasta las 1000 generaciones en tu casa estará la verdad del Dios de pactos, que bendice la simiente del
justo, que hace de la simiente del justo cabeza y no lo hace cola, que hace de la simiente del justo aquel hombre o aquella mujer que dirá en un momento determinado: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ese es mi Dios, el Dios de los ejércitos, el Dios de ese padre que no subía al púlpito o no hacía, o esa madre no hacía algo simplemente por llenar el espacio, sino que lo que vivía lo vivía en palabra y en hecho como para el Señor. Ese Dios que me transformó, me mutiló la lengua para no ser una lengua revoltosa. Ese Dios que me salvó los ojos para no meter mis ojos en las vanidades. Ese Dios que me circuncidó el espíritu en mis manos para no derramar sangre inocente, para no hablar de ninguna persona. Ese Dios que corrigió mis pasos, a Él os anunciamos. Diga por favor conmigo: para escribir el segundo tratado. Participó de la iglesia en Jerusalén. Cómo se reunieron, cómo oraron, cómo con gemidos y súplicas los apóstoles, con los 120, con María, con los hermanos del Señor y las otras mujeres, como gimiendo y clamando buscaron: Dios, prometiste al otro Consolador, concédenos ser el altar, porque según Pedro somos un altar de piedras vivientes. Concédenos ser el altar correcto. Diga por favor conmigo: todo altar es correcto cuando las piedras no se preparan con cantera, son tal como son. Nunca le digas a Dios: Señor, cámbiame, hazme otra persona. Dile al Señor: santifícame. Siempre seré lo que soy, solo que santificado, con mis áreas, con mis aristas, con mis formas, pero santificado, con mis características, que yo no pierda mis características, que mantenga mis características, que se oiga que es el instrumento que dignifica, santifica, pondera al Dios que puso toda su afición en hacerte como tú eres, pero te santificó. Y diga por favor conmigo: y entonces pusieron la 12ª piedra, porque solo habían 11, capítulo 1 de los Hechos, y Lucas escribieron. Capítulo 2, recibieron la impartición y estaban todos juntos. Diga por favor conmigo: recibieron la impartición y hablaron en nuevas lenguas, como el Espíritu les dio y les repartió. Sopló el viento sobre la casa donde estaban. Ese estruendo de ese viento precioso se oyó en toda la ciudad de Jerusalén. Toda la gente que estaba reunida en la cuarta de las 7 fiestas que el pueblo de Israel tenía que celebrar, la cuarta, que viene a ser la segunda de 3 fiestas anuales. De las 7 fiestas, 3 eran para subir a Jerusalén y estaban en la que tenían que subir como segunda vez. Diga por favor conmigo: la fiesta de la primera cosecha, la fiesta de las semanas, ayúdeme, la fiesta de los 50 días. Y todos los que estaban en Jerusalén oyeron ese viento, sopló un estruendo y corrieron a la casa y encontraron a esos preciosos con el fuego que descendió del cielo, y los vieron hablar en nuevas lenguas y magnificar las maravillas de Dios. Un gran milagro ocurrió porque podían entender. Venían de muchos lugares alrededor de Jerusalén. Muchos venían de la parte este, otros venían de la parte norte, otros venían de la parte noreste, otros venían de la parte del oeste, otros venían de la parte del sur, otros venían de la parte suroeste, otros venían de la parte sureste. El hecho es de que eran aproximadamente 16 diferentes grupos raciales y todos entendían en sus idiomas lo que estaban hablando esos 120. ¿Cómo no iban a hablar las maravillas de Dios si estaban unánimes, perseveraban en ruego? Y ayúdeme y diga: y Lucas escribiendo. El primer tratado se lo enseñaron.
en segundo tratado lo estaba viviendo. Estaba viviendo cuando Pedro y Juan subían a la hora de la oración al templo. Y el paralítico se los quedó viendo y esperando de ellos un milagro o una limosna. Cuando en un segundo Dios le creó piernas, le creó tendones, le creó músculos, y nunca en su vida había caminado. Por primera vez está brincando. Un milagro creativo. Y dígame por favor conmigo, y Lucas escribiendo. Y la persecución en contra de los apóstoles, y ayúdeme, y Lucas escribiendo. El juicio sobre Ananías y Zafira, y declárelo, y Lucas escribiendo. La murmuración, capítulo 6, de las viudas que no las atendían, no les daban los chinchulines a tiempo. No, aquí en el tiempo no eran chinchulines. No le daban el pan correctamente. Y Lucas escribiendo. La angustia de los apóstoles, si se entra la murmuración al campamento. La murmuración es un pecado terrible que ofende mucho el corazón de Dios. Lo opuesto a orar es murmurar. Lo opuesto a adorar es murmurar. Lo opuesto a exaltar es murmurar. Lo opuesto a obedecer es murmurar. Cuando a un pueblo entra la murmuración, Jehová se levanta y tiene que hacer una disciplina de limpieza en ese pueblo. Y se ponen a gemir los apóstoles y perseveran en el ministerio de gemir y enseñar. Y ayúdeme, y Lucas escribiendo. Busquen 7 de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, a quienes deleguemos a este trabajo. Y Lucas escribiendo. Y vio cómo se levantaba por la gracia de Dios un hombre que su nombre quiere decir corona, porque de todo lo que hagamos en el ministerio habrá una corona, ya sea una corona de deshonra o ya sea una corona de honra. Los bendigo en el nombre de Jesús para que te reproduzcas. Los bendigo para que seas diligente, ejemplo de los fieles. Los bendigo para que seas dechado para las personas que Dios te pone. Los bendigo para que cuando hayan reuniones como esta seas el primero 15 minutos antes de las 6 de estar en este lugar. Te bendigo para que todo sea una inspiración para tus hijas y tus hijos. En el nombre de Jesús. Te bendigo para que seas un Esteban, un Felipe, un Prócoro, un Nicanor, un Parmenas, un Nicolás. Así te bendigo. Te bendigo para que venga la impartición del Todopoderoso y Dios use tus manos. Que Dios haga que la República de Argentina, que ha pasado por momentos bien difíciles como la sequía que había habido, por amor a los escogidos, levante su mano. Jehová mire desde los cielos y Jehová diga desde los cielos: tengo en Argentina aquellos que gimen y claman todos los días y ejecutan su sacerdocio. Tengo gente que no trata de vivir una apariencia, sino la gloria del Evangelio que cambia, transforma, hace vidas nuevas. Cuando está el capítulo número 7 y Esteban predicó el mensaje más hermoso de todo el libro de los Hechos, ayúdeme, Lucas escribiendo. Capítulo 8 y Pablo respirando amenazas y muertes, Lucas escribiendo. Capítulo 9, la conversión de Pablo, ayúdeme. Capítulo 10, Pedro en la casa de Cornelio. Capítulo 11, Pedro siendo examinado
por un presbiterio que le decía: ¿qué te pasó? ¿Por qué te fuiste a meter a la casa de los gentiles? ¿Qué pasó? Qué raro, ¿qué comida fuiste a comer? Y tiene que decir Pedro: se me abrió el entendimiento. Entendí que también Dios va a salvar no solo a Israel, sino de todas las naciones. Entendí que lo estereotipado de las costumbres de Israel no nos hicieron salvos. Entendí que lo único que salva es la gracia, el pacto, el nombre de Jesús, la sangre, el evangelio. Entendí que no son cosas exteriores, entendí que es una obra que empieza desde el corazón y que el Señor cambia el corazón y pone un corazón nuevo y entrega un espíritu nuevo, y cuando entrega ese espíritu nuevo empieza a rejuvenecer el entendimiento. Entendí que Dios salvará de los gentiles, ya sean gentes con cultura o gente sin cultura, ya sea gente con ciertas normas de ética o gente sin normas de ética. Entendí que el evangelio es para toda raza, para toda nacionalidad. Y ayúdeme. Y Lucas escribiendo. Capítulo 12, Pedro está en la cárcel y declárelo. Capítulo 13, la iglesia de Antioquía ha hallado misericordia ante los ojos de Dios, y es el lugar en donde al Espíritu Santo se le da libertad. Y es el sitio, quiere por favor decirlo así, con sus manos, y vamos a concluir. Ya, por favor, conmigo. Es el lugar que tienen hambre y sed de evangelismo. Una vez más, Dios ama que las almas se arrepientan. Dios ama cuando los pecadores se arrepienten. Dios hace fiesta por un pecador que se arrepiente. Dios hace fiesta por un pecador que se arrepiente. El Padre hace fiesta por un hijo que se arrepiente y vuelve a la casa. Hay una gran fiesta en los cielos. Los ángeles festejan. Diga por favor conmigo: la iglesia del evangelismo. La iglesia que sabe apreciar a sus ministros. La iglesia que provoca a Dios que le levante más ministros. La iglesia que crece en la enseñanza. La iglesia que invita porque vive la palabra a que venga una unción profética. La iglesia que sabe que todo nos es dado para administrarlo bien. Ministrar bien el diezmo, ministrar bien la ofrenda, ministrar bien las primicias, ministrar bien la caridad. La iglesia que ha de administrar bien lo temporal, entonces Dios les confía lo eternal, y de esa iglesia levanta unción apostólica que llena la tierra de la gloria del Señor. Y ayude, diga conmigo: y Lucas viviéndolo. El primer tratado se lo enseñaron. El segundo lo vivió. Cuando Pablo, capítulo 27, es llevado en un barco, Lucas lo está viviendo. Cuando Pablo, capítulo 16, está en un momento: Dios, no me permites predicar en Ponto, ni me permites predicar en Bitinia, ni me permites predicar en Galacia. Y tiene la visión del macedonio. Lucas lo está viviendo. Pablo termina el capítulo 28 en una casa de alquiler enseñando del reino que en el capítulo 1 Jesús le habló a los que él había llamado. Y Lucas lo está viviendo. Ponte de pie. Vente aquí adelante. No te vayas a venir lento, como que hasta tristeza me va de verte, que ni siquiera te levantas. Ven diligente, corre al frente, levanta tus manos a la presencia de Dios. Aleluya. Acérquese, apóstoles, profetas, lo más que puedan. Levante sus manos. ¿Quiénes son tus hijos? ¿En quién te reproduces? ¿En Teófilos? ¿A quién le entregas lo que tienes?
¿Quién recibe la impartición de lo que tú tienes? Ven, Lili, levante sus manos.